me digo que está bien, que presentan razonablemente. Eso no puede darse. Simplemente que cuando alguien no es independiente, no debe hacer el trabajo. ¿Ok? Sino yo mismo que he asesorado en materia de impuestos y les he dicho cómo deben ser pagados los impuestos, yo mismo me voy a revisar. Eso no puede ser. De hecho, ya me estoy predisponiendo a decir que los estados financieros o el pago de los tributos son razonables. ¿Por qué? Porque yo mismo lo hice. Entonces, eso no puede ser. Definitivamente, no debe realizarse el trabajo. Por eso la declaración en el dictamen en que se dice que somos independientes. ¿Más preguntas? Bien, a ver, veremos, perfilaremos cómo va a ser más o menos el examen, ¿no? Lo primero que ustedes van a tener son unos estados financieros. En este momento estoy viendo estos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí tengo un balance, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Es una empresa cualquiera, no sé cómo se llama esta cristalería, no sé qué tantos. ¿Ok? Y bueno, están sus notas a los estados financieros, que es muy probable que no, no les dé, obviamente, como parte de la condición. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es calcular, como siempre, la materialidad. ¿De acuerdo? Y una vez que calculan la materialidad, que en este caso sería, si tienen estas condiciones de esta empresa, a ver, voy a tratar de achicar un poco esto. Bien. Voy a tomar el estado de resultados y el balance general. Para empezar, si es que debo estructurar el examen, obviamente pondré los antecedentes. Y diré de la empresa cristalería. Algo así se llama. ¿Ok? Entre los antecedentes necesariamente tengo que decir si la empresa es una que está listada en la bolsa de valores. Eso es una condición muy, muy importante porque eso va a definirme qué tipo de materialidad debo lograr, ¿no? Lo otro es considerar los niveles de riesgo. Más bien, los riesgos a nivel de la entidad fueron cubiertos, o más bien fueron mitigados
eficazmente con controles generales, ¿no? Basados en los 17 principios de coso, ¿ok? Y de ahí tengo que irme a nivel de estados financieros y ahí sí debo considerar, sí, la evaluación. La evaluación de los principales ciclos de transacciones y cuentas y saldos de cuentas significativas, esto dieron los siguientes resultados, ¿no? Entonces aquí podemos hacer, por decir, una tabla, ¿no? Donde podemos tener uno por uno, por decir, principales rubros para el efectivo y cuentas relacionadas, aunque la verdad es que o les puedo pedir que ustedes lo determinen, ¿no? Veremos cuáles son los que están aquí como los más significativos. Y aquí estoy tomando en cuenta que tengo el total de activos de 517, de los 517, 234 son el componente casi del 50%. Luego subo aquí 29, 97, 82 y 30. No hay más. Creo que son todos. A ver, son los más significativos. ¿De qué estamos hablando? Del efectivo y equivalentes. Miren, es tan fácil mirar esta condición que en todo caso necesito que ustedes en un rato, ustedes lo calculen, determinen un momento la materialidad bajo esas condiciones y para esas cuentas y vamos a ir armando. Entonces, les voy a dejar unos 5 minutos para que ustedes hagan el cálculo de la materialidad, decía, me lo propongan para que continuemos, ¿ok? 5 minutos para el cálculo de la materialidad. Tomen ustedes hagan una foto de esto. ¿Ya lo tienen? Bien, vamos al siguiente. Patrimonio, por favor. Un print screen. ¿Ya lo tienen? Hagan un print screen del estado de resultados. Ahí está. Esta parte no es importante, pero hasta ahí. Con eso, por favor, calculen la materialidad y os regreso en unos 5 minutos.
Bien, jóvenes, ¿cómo les ha ido? Entonces, decíamos, tenemos estos ciclos de transacción que son los más importantes. Voy a anotar. Estamos hablando que nos interesa los más significativos, los saldos de cuenta más significativos son el efectivo y los equivalentes de efectivo, los deudores comerciales, ¿no? Los inventarios y más abajo las inversiones permanentes, donde se utilizan, dice el BPP, si se dan cuenta, que está aquí, estoy aquí. Y lo más grande es la propiedad, planta y equipo, que alcanza a 232, el BPP 31, los inventarios corrientes. No sé si hay inventarios no corrientes. A ver, veremos. No hay inventarios no corrientes. Está bien. Bien, los inventarios que alcanzan a 82 y los deudores comerciales que alcanzan a 97 y el efectivo, como decíamos, que alcanza a 29. Eso hace el total de las cuentas que son significativas del balance y tiene que siempre tener la habilidad de identificar lo mismo en la parte del pasivo y patrimonio. En el caso del patrimonio alcanza 256 de los 500, de estos 500 de los cuales estamos viendo. De los 500 tengo 256 y más arriba tengo estos 105 que son otros pasivos financieros no corrientes, estos 38 y estos 13 que son los impuestos diferidos. Y en todo caso, estos 56 no tanto que como esto que es el capital. Entonces, en la parte del pasivo lo que tenemos son, fíjense, las cuentas por pagar comerciales, 38. Tengo otros pasivos financieros, 105. Impuestos diferidos, 13. Y el capital, que alcanza 81. Bien. En la parte del estado de resultados, en el estado de resultados, la ganancia o pérdida alcanza a 34. De estos 34 de ganancia o pérdida, o sea, la utilidad es 34. En relación al año pasado, que era 39, parece entonces que hay no hay volatilidad, baja o sube con la tendencia, pero no es el factor que cambia radicalmente. Por lo tanto, es buen parámetro tomar la utilidad, tal vez. Y más arriba, ¿qué tenemos? Obviamente, los ingresos, que son lo más grande frente a su costo de ventas, y los 54, que son los gastos de administración. De hecho, los gastos de comercialización por 10 millones son importantes en el estado de resultados. Los costos financieros, intereses, etcétera. Y eso es, en todo caso, eso hace a lo que es el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados está compuesto por los ingresos de actividades ordinarias que alcanzan a 291, el costo de ventas
que alcanza a 185, los gastos de administración, que están por los 54, los gastos de comercialización, que están por los 10 millones, y los costos financieros, que son 5. ¿Ok? Bien, ¿eso qué significa? Ya hemos determinado la materialidad. Con eso ya podemos tener definida la materialidad a criterio. Porque si quitamos las partidas menores que eso, la materialidad a criterio, volviendo al balance general, va a estar más o menos entre, fíjense, dijimos, lo más significativo está arriba de los 29, que es el efectivo. Por lo tanto, estas partidas son pequeñas, estas de aquí, estas son muy pequeñas, esos 900 son muy pequeños. Después, esto de aquí es muy pequeño, esto es pequeño, menos de 1 millón es pequeño, inclusive estos 1 millón son pequeños, estos son pequeños, estos son pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Que la materialidad a criterio debe estar entre más o menos este nivel de 1 millón hasta más o menos unos 6 millones. De 1 millón hasta 6 millones, en ese nivel está la materialidad a criterio del balance general. Y del estado de resultados, todos estos que hemos marcado con amarillo son significativos y estos que están aquí son los no significativos. Estos son pequeños. Igual ratifica que estamos entre 1 millón más o menos, pero es un poco menor porque en el estado de resultados hasta los costos que están aquí son 5. Entonces, en el estado de resultados está de 1 millón hasta, a ver, un buen nivel. Lick, deberíamos tomar la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Creo que no Sí, estamos tomando. está bien, pero solamente yo les había reflejado como que la ganancia y pérdida son de 34, ¿sí? Y la utilidad antes de impuestos, no sé dónde. Tenemos la división de ganancia antes de impuestos. A Oh, ver, De 44 millones. sí, esta de aquí, esa es la que sí. van a tomar, es cierto, pero al final decimos 34 millones es la utilidad o pérdida final, ¿no? De estos, 5 millones es el nivel más alto y, ok, en cuanto al estado de resultados, igualito está entre más o menos 1 millón, la materialidad de criterio, hasta 2 millones que están aquí. Nos ha bajado terriblemente, fíjense, este es nuestro mejor nivel, estos 2 millones y no hay otro nivel. En el estado de resultados nos baja hasta 2 millones el nivel de materialidad. Eso quiere decir que la materialidad a criterio puede soportar entre 1 millón y 6 millones que hemos tomado del total del balance general, ¿ok? Del activo. Bien, entonces, veamos qué han sacado. Alguien que me dicte cuánto han sacado cuando, bueno, las cuentas más significativas son el efectivo, decíamos. Enseguida vamos a ver. ¿No? Después vamos a ver ok, el efectivo y cuentas relacionadas. Después decíamos los deudores comerciales, las ventas, los ingresos y deudores comerciales. En todo caso, los ingresos alcanzan, como les decía, a 291 millones, ¿no? Y los deudores comerciales alcanzan a 97 millones. ¿Ok? El efectivo alcanzaba a 29 millones.
Fíjense, no me interesa ver sino en millones. Es más fácil mirarlo así, 29, 291, 97. Después teníamos el otro que eran los inventarios que alcanzaban a 82 millones. Después estamos hablando de la propiedad, planta y equipo. Y que llega a un nivel de 200, es lo más grande, 234 millones, lo más importante en esta empresa, de cristalería no sé qué tantos. Después nos vamos a el inventario y costo de ventas. El costo de ventas, que era también significativo, alcanzaba, yo ya lo tengo aquí anotado, a 185 millones. Y vamos a los gastos de administración. Que alcanzan a 54 millones. A ver, ¿qué más tenemos más abajo? Gastos de comercialización 10. Y finalmente lo que tenemos son, ¿qué más había? Costos financieros. Y que alcanzan a 5 millones. Es todo. Ese es nuestro nivel. Por eso es que la materialidad está por este nivel. Es 5, ¿no? La materialidad debía estar entre 1 y 5 millones más o menos. Entre 1 y 5 millones la materialidad. ¿De acuerdo? Ese es el nivel de materialidad con el que vamos a trabajar. Bueno, aquí eso lo he abierto porque tienen que tener mucho cuidado porque es seguro que les voy a pedir ¿qué se ve en el efectivo? En el efectivo puedo ver, tengo que probar existencia. En el efectivo tengo que probar evaluación, mucho no me interesa, por sobre todo existencia. Y tendríamos que probar derechos, obligaciones. Tampoco es que es un asunto que me interese mucho. Evaluación tampoco, porque es el tipo de cambio nada más. Ahí lo que me interesa más que todo es existencia. En ingresos, en deudores comerciales, existencia. Y ahí necesito evaluación. Ahí necesito ver derechos y obligaciones. ¿Ok? Y por la parte de las ventas, tengo que ver integridad, exactitud, y ocurrencia. ¿Ok? Y ocurrencia. Y así uno por uno podemos empezar a ver cuál es el nivel de riesgo de cada uno, el riesgo de control interno y hasta determinar lo que es el RIM. Entonces aquí la idea es, que determinemos el riesgo inherente, el riesgo de control interno y el RIM. Eso es lo que vamos a tener en cada uno de estos saldos de cuenta y transacciones. Cuidado con eso en el examen. ¿Por qué? Porque vamos a tener que evaluar el riesgo inherente. Cuando yo les diga el riesgo inherente en existencia es alto, pero esta empresa tiene buen control, o sea, eso quiere decir que el control interno es de riesgo bajo. El RIM es bajo. Ya, ¿no es cierto? Así tienen que tomarlo y van a calificar todo. Ok. Pero vamos. Entonces, lo siguiente que viene es el cálculo de la materialidad, ¿no? Y en el cálculo de la materialidad, que voy a insertar esto con un salto para que sea más fácil de verlo. Bien, cálculo de la materialidad. Y en el cálculo de la materialidad ustedes tienen que ver uno a criterio, siempre a criterio.
criterio. Bien, y si toman a criterio, ya habíamos visto que está entre 1.000.000 a 5 millones. Bien, ahora van a calcular la materialidad según tabla. Y ahí me dictarán ustedes, porque aquí debemos tener seguramente que insertar. Ok. Entonces, según tablas, tendríamos lo primero. En primer lugar, siempre la utilidad antes de impuesto. Segundo, ¿no? Los ingresos. Tercero, los activos. ¿Ok? Y por último, 4, la última alternativa es el patrimonio. Bien. Entonces, en este caso, teníamos bien, aquí vamos a tener bien, entonces aquí tenemos el importe. El importe, la utilidad antes de impuesto era, ustedes me dijeron, ¿cuánto era la utilidad antes de impuesto? 28 millones, creo. 44 millones. No, 44 millones. 44 millones. 258.059. 44 millones. Ingresos, por eso les digo, siempre traten de redondear, ¿no? Ingresos, los ingresos eran 291. 290. Creo que es redondeado da 291. ¿Estoy mal? ¿No? Los activos, el activo que alcanzaba, no tengo aquí el dato. ¿Cuánto eran los activos, total de activos? 517. 517. Así de simple es, no tienen que complicarse, eso de los centavos los confunde. ¿El patrimonio? 320. 320. Ya está. Entonces, los porcentajes, si ustedes quieren aquí, vamos a tomar como que aquí tuviéramos, a ver, voy a insertar una fila más hacia arriba. Ok, y vamos a considerar en el... No puedo borrar. A ver, aquí, gomita para borrar. Sí, hay gomita para borrar. Entonces, caramba, ahora sí. Entonces, estamos hablando, considerando que es una porcentaje para IPES, ¿no? Estamos, o para cotizadas, para listadas. Los porcentajes para listadas, ¿cuántos eran de la utilidad antes impuesto? Ustedes lo saben. 3 a 5%. Perdón, del 3 al 5%. Sí. Para ingresos. 0,5 a 1. 0,5 hasta 1. En listadas es muy bajo, ¿no? Muy bajo. Por eso la materialidad nos va a tirar casi a 1.000.000. Vamos, activos. 0,5 a 1. 0,5 a 1. Para el patrimonio. 0,5 a 2. 0,5 a 2.
Bien, vamos a tomar los niveles más altos porque esto es muy bajo, nos va a salir si no. Entonces, la seleccionada va a ser 5, 1, 1 y 2. Y ya tenemos el cálculo realizado. El cálculo realizado es insertar una columna a la derecha. Bien, entonces la materialidad es, ¿cuánto sale el primero? De este ya les puedo decir, de este sale, perdón, 2.200.000. 3.200.000. 2, licenciado, 2 millones. 2.200.000. ¿El segundo? ¿Cuánto sale? 2.910.000. 2.910.000. Del tercero, 5 millones. 170.000. 170.000. Y del último, 6.400.000. 400.000. bien, ahora, nunca tienen que ser incoherentes. Esta es la pauta. La materialidad tiene que estar, ya dijimos, a criterio nuestro, entre 1 millón a 5 millones, lo cual significa que descartamos a este, está fuera, para empezar. ¿De acuerdo? Ese está fuera. Bien. ¿Podemos trabajar con los activos? No, los activos también están fuera. No son... Entonces tenemos que escoger entre dos, la utilidad antes impuesto y los ingresos que no son tan diferentes. Pero la prioridad número uno, ¿cuál es? Utilidad antes de Utilidad. Utilidad antes impuesto. Entonces, ¿cuál vamos a escoger? Entonces, decisión. Vamos a el diseño de página, disposición, chac. Elimino esto, caramba. Bien, entonces digo, ¿no? La materialidad escogida concordante con el criterio sería de 2.200.000. Esa es la materialidad con la que vamos a trabajar. Archivo, guardar. ¿Está bien? Ya hemos calculado la materialidad, etcétera. Licenciado, una consulta. Si tomamos esa materialidad en el estado de resultados, ¿no sería todo muy relevante para que entren dentro del punto de materialidad? Todo estaría... Veamos, el estado de resultados es este de no, aquí. en el balance, en los estados. En el balance general, aquí, nada, este no va a entrar. Los 25 estos que hemos marcado aquí a la izquierda, fíjense, no van a entrar. Son muy chiquititos, clarito están. Ups, hecho. Ahí está. Miren, no va, son 2 millones, este no va a entrar. Este 25 no va a entrar. ¿No? No van a entrar, estos 86 no van a entrar. Ya habíamos marcado antes. Antes hemos marcado, sin calcular la materialidad, ya está, no, miren, marcadito. Este no va a entrar. Estos dos no van a entrar. Clarísimo. Y es más, este tampoco va a entrar. Ahora nos damos cuenta que este también no va a entrar. Este tampoco va a entrar. ¿Sí? O sea, ya con eso hemos separado a las que no son significativas. A criterio, antes ya habíamos hecho eso, pero ahora lo hemos ratificado con la materialidad de 2 millones. ¿Estamos bien? Bueno, nos va a servir para eso, pero esperen en el examen que estas situaciones van a tener.
¿Ok? Esto. Yo no sé si es del efectivo, de ingresos, de inventarios, de propiedad, planta y equipo, de gastos de administración. No sé de qué tendrán ustedes que sacar, seguramente. Si son gastos de comercialización, ¿qué nos interesa? Integridad, porque es transacción. ¿Por qué es transacción? Nos interesa integridad, exactitud y ocurrencia. ¿Ve? Bien, si son gastos de administración, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si es propiedad, planta y equipo, ¿qué nos interesa? Existencia, valuación y derechos y obligaciones. Y dependiendo de lo que les ponga aquí, ustedes tienen, bueno, a algunos les va a tocar un rubro, a otros otro rubro, ya saben que va a ser diferente. ¿Está bien? Bueno, finalmente, bueno, y con eso deberían hacer pruebas de control interno, debían hacer pruebas sustantivas, cálculo de la muestra, en función de la muestra determinar cuál es el intervalo de la muestra, todas esas cosas. Pero finalmente, concluida la auditoría, se tienen los siguientes hallazgos. ¿De acuerdo? Hallazgos. 2 puntos. 1. Ahí igual. O A para variar. ¿No? A. Un problema cualquiera, no sé, pues podemos inventarnos en este momento algunos problemas. Por decir, en el examen que hubieran tenido. Ahorita tengo aquí algunos casos, si es que, a ver, los encuentro. Ahorita voy a ver si tienen suerte y encuentro algunos. Bueno, aquí algunos casos, a ver. Durante el presente ejercicio, la empresa decidió evaluar sus existencias en bienes, en inventarios, al costo de reposición, sí, como lo establece el artículo 9 de el 24.051, ¿no? Anteriormente, el método utilizado, la base utilizada, era de costo histórico, ajustado por inflación.
¿sí? Y el método PEPS, ¿sí? La incidencia del cambio es, y aquí les puedo dar el dato, y decir, insertar, miren que tan fácil es inventarse casos en este caso, en dictámenes, ¿no? El concepto, la reposición y el método PEPS. Bien, en el concepto estas eran las existencias iniciales. Antes de ajustes. Y las existencias después del ajuste, ¿no? En reposición podemos tener a ver, los inventarios eran por 82 millones, ¿no? Las existencias eran de 80 millones. Y después del ajuste resultó ser 82 millones. ¿Recuerdan? Bien. Y al costo, teniendo con el método PEPS, al costo con el método PEPS, el costo era de, si eso se elevó, esto terminó con menos, lo cual significa que la existencia después, antes del ajuste, era mayor, eso quiere decir que 188. Eso era antes de ajuste y después de ajuste terminó siendo 185. Bien. Ahora, defina el dictamen de auditoría, ¿no? Sí, explicando el proceso. La solución, ¿cuál sería? ¿Qué es lo primero que tienen que identificar en el proceso de auditoría? ¿Qué es lo primero que se toma en cuenta? ¿Cómo hemos estado haciendo clase por clase? Primero tienen que identificar el problema, o sea, identificación del problema. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay problema? Bueno, si ustedes quieren, recuerdan ustedes aquí, a ver, voy a buscar lo último que hemos hecho. ¿Este era? No era este. A ver, archivo, recientes.
Un caso que hemos tomado, ¿cuál ha sido? ¿Este? A ver, espero que tengan suerte. No, no es ese. A ver, uno resuelto para que... ¿Esta vez los hemos resuelto con ustedes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Entonces ahí estaba... Tiene que estar, estoy buscando el que tiene paso a paso. Ahí está. Esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que estoy pidiendo. Voy a pasar al otro. Este es el que estamos trabajando. Bien, voy a copiar aquí. Para que tengamos el diagrama ya hechito. ¿A ver? Lo primero que se hace es, en la solución, lo que ustedes tienen que hacer primero es identificar el problema. Pregunta, ¿hay el problema? ¿Hay algún problema? En este caso, ¿hay algún problema? Antes se tenía aplicando una política contable que era costo histórico y ahora han cambiado a costo de reposición, ¿no? De inventarios al costo de reposición. Y antes era costo histórico. Han cambiado al costo de reposición, como establece el artículo 9 del Decreto Supremo. Ya antes utilizaban el costo histórico, ¿no? Ajustado por inflación. Y estos son los efectos. ¿Ok? En este caso hay un efecto, si ustedes quieren ponerlo así. Efecto, aquí 2 millones. En el balance. Y en el estado de resultados hay un efecto de 4 millones. Esos son los efectos. Este es el efecto. ¿Esto qué se llama? Cambio de política contable. Eso lo hemos visto en la anterior clase. Bien, hay un problema, entonces aquí tendrían que poner si hay un cambio de política contable, ¿no es cierto? Del costo histórico ajustado por inflación al costo de reposición. Bien. ¿Eso es un problema de incorrección o no? Si ustedes quieren aquí en el caso, le ponemos algo más, la incidencia del cambio. Aquí le vamos a poner algo más como para decir, ¿no? Este hecho fue debidamente revelado en los estados financieros. Fue debidamente revelado. O mejor le ponemos, no fue debidamente revelado para que tengamos más emoción.
no fue debidamente revelado en los estados financieros. La incidencia del cambio es tanto. Bien, ahora sí. El problema es que hubo un cambio en política. ¿Hay algún problema? Los hallazgos pueden ser incorrección, limitación o incertidumbre. ¿Hay algún problema? ¿Qué dice? Incorrección. Incorrección. Ok, vamos. Primero, no sé por qué no quiere dejarme subir más arriba. A ver. Voy a tratar de tomar esto y... Bien. No me dejes subir. Bueno, no importa. Incorrección, ¿no? Incorrección por revelación inadecuada. ¿Estamos bien? Hay una incorrección porque hay una revelación inadecuada del cambio en la política contable. La política ya sabemos que es esto. Bien, para empezar, ¿dónde está este asunto de costo histórico y todo eso? Eso está en, todos estos asuntos están en, primero, en la norma de contabilidad 1, en el decreto supremo 24051. ¿Qué dice el decreto supremo 24051 al respecto? A ver, alguien que me cuente. Todo eso ya lo saben ustedes, por eso les he dicho, cuidado con esta parte, porque esta parte descubre todos sus conocimientos desde contabilidad básica. Jóvenes. Artículo 9. Artículo 9. ¿Qué dice? Espero que sepan muy bien de impuestos y todo eso, porque eso han llevado ya. Si quieren lo vemos. Decreto Supremo 24051. Aquí está. Artículo 9. Artículo 9. Ahí está. Evaluación de existencias. Esto dice el artículo 9. Las existencias serán valoradas siguiendo el sistema uniforme, pudiendo elegir, escoger entre los siguientes. Los criterios de evaluación tienen que ver con el costo de reposición. Ah, entonces estamos bien. Está de acuerdo con el artículo, ¿no? O valor de mercado, el que sea menor. Pero la ley en Bolivia, ¿no? Acepta el costo de reposición. Bien. Dice, si no puede aplicar el costo de reposición, debe decir, aquí está, de no ser factible la aplicación de las pautas anteriormente explicadas, podrán computarse un valor actualizado al cierre de la gestión anterior o valor de compra efectuada durante la gestión, ajustado en función de la cotización del dólar. Esto ha sido cambiado. Ahora es ajustado en función de la UFB. Entonces, costo histórico ajustado en función de la UFB. Ah, ya, muy bien. Y dice algo más. ¿Qué dice con respecto al hallazgo que tenemos? Adoptado un método o sistema de evaluación, el contribuyente no podrá apartarse del mismo, salvo autorización previa de la administración tributaria aprobado por él, ¿no? El cambio correspondiente, Muy bien, eso dice el decreto supremo. ¿Y qué dice la norma contable? La norma contable 1. La norma contable 1, espero encontrar fácil.
Aquí está. La norma contable 1, ¿qué dice? Una de las cuestiones es que uno no puede cambiar a cada rato. Uno de sus principios básicos es que, primero, la evaluación tiene que estar al costo. Bien. Aunque puede tomarse, dice, otras condiciones. Y tiene que haber uniformidad en la aplicación. Párrafo, más bien, K. Bien, eso, recuerden, K. Vamos a tomar acá. ¿De acuerdo? Y la norma dice, en su capítulo 2, la norma 1 boliviana, en su capítulo 2, ¿no? Que son ya las propias normas de contabilidad, capítulo 2, lo que dice es en relación a inventarios, los bienes, estos son, los bienes, los inventarios, deben evaluarse a su costo, dicen, ¿no? Si el valor de plaza es menor, o sea, costo mercado es más bajo, y deben estar evaluados a su costo. ¿Dónde más está esto? Vamos, esto también está en la norma contable 3, en la norma contable 3. Cuidado, en acá, ya me he metido eso en la cabeza, y aquí tengo la norma contable 3. Todas esas cosas ustedes ya saben, ¿no? Bueno, es que estas son diapositivas, no quiero diapositivas. A ver, norma contable 3. Espero que este sea, no, este es el... Aquí está. Bien, aquí está la norma contable 3. ¿Qué dice la norma contable 3? Párrafo 6 de la norma contable 3. Bien, dice que puede ajustarse en función de índices. Eso quiere decir, puede tomarse costo histórico ajustado por inflación. Es una forma. Segunda forma, ¿no? Puede ajustarse a valores corrientes. Valor de reposición. ¿Puedo aplicar valor de...? Claro que puedo aplicar valor de reposición. Inclusive el 9 dice, puedo aplicar valor de reposición o valores corrientes y ajustarlos. Entonces es aceptable. ¿Ya? Es aceptable desde ese punto de vista. Entonces nos vamos aquí, vamos nuevamente a nuestro trabajo y aquí estábamos y decimos, esto había estado donde, esto estaba en la párrafo 1 de la norma, también está en la norma contable 3, ¿no es cierto? Párrafo 6 al 9. Bien, está en la norma contable 1, había estado en, ¿no? Capítulo 1, párrafo K, ¿no? De uniformidad. Bien, entonces también está en otra parte, porque he visto que está en Bolivia, esto también está en la norma contable, veamos, 14. Dice políticas contables y su exposición, y dice en la norma nuestra, que es la que debe definirse, que eso tiene que ser prospectivo y debe tener revelaciones adecuadas. ¿Ok? Bien. Tiene que haber, dice, una consistencia. Párrafo 7. Y tercero, tiene que haber, tiene que haber consistencia y tiene que revelarse adecuadamente, ¿no? Y tienen alternativas de políticas contables y estas tienen que ser prospectivas. Bien, entonces nos vamos nuevamente aquí a nuestro casito y aquí tenemos que además esto tiene que estar de acuerdo con la norma contable 14 de políticas contables. Bien, tenemos harto para respaldar. Bien, ahora, la cuantificación. La cuantificación lo teníamos allá. El problema es que hay una situación de
¿Ok? ¿Qué hubo? Aquí está. El efecto es, de aquí a aquí, ha habido una sobrevaluación de activos y una sobrevaluación del costo de ventas, por lo tanto, ¿no? Aquí tengo una sobrevaluación de activos, ¿no es cierto? En bolivianos 2. ¿Sí? Y hay una subvaluación, perdón, del costo de ventas. En el costo de ventas ha tenido un efecto aquí en gasto de 5. Bien, entonces el total de impactos que tenemos son 2 millones aquí. Aquí tengo un impacto de 5 millones. Listo. Dado que ya saben que son esos impactos de 2 millones y 5 millones, hacen el cálculo de la materialidad. Ya hemos calculado la materialidad hace un ratito. Por lo tanto, aquí arriba estaba, creo, donde lo pusimos. Cálculo de la materialidad, aquí está. Eso importe también, los dos vamos a necesitar. Oh, mejor, todito. Lo voy a copiar tal cual. Bien. Ese es nuestro cálculo de materialidad, es 2.200.000. Ahora dígame, ¿cuál es la opinión? Jóvenes, la opinión. Con salvedades. Con salvedad, tal como está aquí. Y listo. Y después tienen que hacer el dictamen de auditoría abajo. Así es el examen. ¿Preguntas? Licenciado, una consulta respecto a lo que explicó. ¿No sería al revés? ¿No tendría que decir que estaba subvaluado los activos y sobrevaluado lo que es el estado de resultados del costo de ventas? ¿Cómo se ha tomado la decisión? Lo que pasa es que el costo de venta, fíjense, veamos el problema, ¿dónde estaba? Aquí está, ¿no ve? Si ustedes quieren, más arriba, donde ya habíamos hecho el cálculo. Aquí. Antes de ajustes, esto debía ser 80.000. Pero como le han cambiado el método y no han revelado ni nada, las existencias, los inventarios han subido a 82. Eso quiere decir que las existencias están sobrevaluadas ¿en cuánto? En 2. Porque deberían ser 80 si fuesen consistentes. ¿Estamos bien? ¿Y qué hemos puesto nosotros aquí? Sobrevaluación de activos, ¿ve? En 2 millones. ¿Está bien? Eso es. Debería ser 80 y ahorita está siendo 82. Ese es el problema. Licenciado, y si hubiera sido revelado, no habría una sobrevaluación de activos. Si hubiera sido revelado, ¿qué hubiera sido? A ver, si hubiera sido adecuadamente revelado, ¿qué hubiera habido? La opinión sería limpia. Limpia. Con Pero párrafo, ¿hay algo más? Con párrafo de énfasis. Ahora sí, con párrafo de énfasis. Muy bien, ¿ven? Limpia, pero con párrafo de énfasis. Cambio de política contable. NIA 706. Más preguntas. Es que lo que pasa es que en ejemplos podemos tener miles de ejemplos, pero miles de ejemplos. En todos los libros van a encontrar casos, tienen que resolverlos y todo eso, bueno, hasta el día lunes. Bien tempranito, entonces nos vemos el día lunes. Lick, una pregunta.
En relación al examen, vamos a hacer el informe. Usted dice, ¿solo es necesario la opinión o es necesario hacer toda la opinión, el fundamento y Tiene todo? que ser el informe completo, ya tienen que tener sus modelitos de informe ustedes a la mano bien copiaditos, para Está bien. copiarlos y insertarlos. Eso facilita lo virtual porque pueden copiar todo, pues. En cambio, cuando no es virtual, hacer a mano sería terrible, ¿no? Ahora solamente van a hacer un copy-paste. Ya está. Bien, me tengo que ir, tengo otra reunión inmediatamente. El lunes, cuidado temprano. Estoy ¿Su anotando. correo todo, no, licenciado? ¿Lo de la ¿Cómo? resolución? Claro, Su correo, ¿no? al Y en el correo, claro no está colgado. claro, Está al que bien. me mandan sus prácticas, al que me mandan sus prácticas, la solución. Y como ven ustedes, tengo tantos casos, puede haber tantos casos que ahí los exámenes van a ser diferentes. Entonces, aquí tengo el examen, lunes, examen, dictámenes. Bien, que estén bien, jóvenes, muchas gracias.